Bueno, cordial saludo. Mi nombre es Claudia Camila Quintero y hoy me acompañan mis compañeras Elianis Margarita de Hoyos y Luisa Fernanda Polo Gómez. Somos estudiantes del programa de Psicología de la Universidad Nacional, abierta y a distancia. Hoy con la fase 2, apropiación epistémica del curso Psicología Política, con la tutora Viviana Angarita López. El objetivo de este video es dar una contextualización y un análisis para una respuesta de la siguiente pregunta. ¿Qué piensa usted puede aportar la psicología política a la construcción de una cultura política en Colombia? Para dar una contextualización a la pregunta y llegar a una respuesta más clara, es importante que iniciemos recordando el significado de la psicología política. Entonces, podemos decir, como ya habíamos visto anteriormente, que la psicología política es la parcela de la psicología que se encarga de analizar los fenómenos de la naturaleza política a partir de sus aspectos psicológicos, la percepción, la corrupción, el discurso político de partidos, movimientos sociales y grupos de presión, la identificación con los grupos de referencia o los líderes, etcétera. Entonces, a partir de esta información, también es importante tener en cuenta que todas aquellas personas que se dedican a la psicología política pueden ser personas muy sensibles, que tienen de alguna manera a influir en nuestro modo de pensar, tanto individual como a manera de comunidad. Ahora bien, por otro lado, también también es importante recordar qué es cultura política. Comprendemos que los valores, las creencias y las pautas de conducta relevantes para el proceso político que prevalece entre los individuos y grupos de la sociedad. Entonces, teniendo más claro el concepto de estos términos de psicología política y cultura política, podemos empezar a decir que parte del objetivo principal de la psicología política es tratar en lo posible de velar por mejorar el bienestar de las comunidades humanas para los ciudadanos, para así poder elegir nuevos gobernantes, lo cual es posible, como ya habíamos mencionado, a través del conocimiento de la psicología política. Sin embargo, muchos de estos conocimientos pueden ser utilizados, como ya hemos sido testigos aquí en nuestro país, para otros fines como lo es el lucro individual, que domina solo a una parte pequeña de la población y poco evoluciona entonces así la sociedad. Como base de lo anterior, para tener un poco más claro, la psicología política aporta a la cultura política, en este caso, en nuestro país es importante tener en cuenta que la psicología política responde a las siguientes preguntas. Una de ellas sería, ¿qué hace que las personas volvamos a una opción política? Y otra sería, ¿qué debemos hacer los miembros de los partidos para conseguir ser receptivos a las demandas eh, a los demás que no pertenecen a ellos? Entonces, si nos detenemos a observar las posibles respuestas de estas preguntas, claramente podemos recordar que para ello es importante tener en cuenta diferentes características, tanto socioeconómicas como socioculturales, que en este caso serían como la personalidad, la crianza, el nivel educativo, las necesidades que tiene cada persona. De esta manera, esto puede incidir en la toma de decisiones. Entonces, la psicología política nos apoya en este proceso de reconocimiento como ese impulso que nos da para identificar las necesidades que podemos tomar los seres humanos ante esta situación o ante un contexto político. A manera de conclusión, la psicología política ha transitado a preguntas fundamentales que dan respuestas a problemas complejos, como la socialización política en desarrollo y el mantenimiento de las percepciones e interpretaciones políticas. Las actitudes, la motivación hacia la política, las conductas concernientes dependen de la dimensión subjetiva y emocional que fundamenta y piensa que ha de manejar el quehacer político, al igual que el liderazgo. Todos los aspectos relacionados con la autoridad en pro del proceso de la toma de decisiones que nos impulsa
a tomar o a no tomar, o no a tomar una decisión, sino a inclinarnos por un partido político. Continúa mi compañera. Bueno, buenas tardes. Teniendo en cuenta la pregunta, se puede decir que a través de la psicología política, pues nos ayuda a buscar la contribución al desarrollo de Colombia. Bueno, esto es un propósito que está relacionado para promover el pleno uso del poder dentro de la organización sin generar conflicto. Podemos decir que la psicología debe ir de la mano de la conciencia política, que complementa las capacidades básicas para liderar y tener un comportamiento efectivo. Demuestra que tiene un impacto especial en la mejora de la toma de decisiones, involucrándose en los asuntos políticos y organizativos, mejorando la comunicación y la resolución de conflictos. Siguiente diapositiva. Una de las técnicas para poder lograr una construcción de una cultura política en Colombia, bueno, en primer lugar es pensar y afrontar las condiciones cambiantes de los conflictos políticos armados del país, conceptual y prácticamente esto sin duda finaliza con un proceso de paz y de justicia, verdad y compensación. Los psicólogos debemos estar preparados para estas situaciones y prestar atención a los resultados. En segundo lugar, también tenemos mantener activo y diversificado el proceso de convergencia con los círculos académicos y movimientos sociales. Reflexionar sobre la diversidad de temas, métodos, conceptos y formas de acción colectiva relacionados en diferentes regiones del mundo y diferentes orígenes de producción de conocimiento. Por tercer lugar y último punto tenemos apoyar y expandir el proceso de formación teórico-moral de los estudiantes en el campo de la psicología política, posibilitando que amplíen y rompan las limitaciones por su relación con el conocimiento de las ciencias sociales. Bueno, acá tengo una pregunta respecto a la pregunta que estamos debatiendo y dice que cuáles son esas líneas de investigación en la psicología política. Y el individuo como autor político se ocupa del comportamiento político individual, investigando sobre las causas y consecuencias que determinan dicho comportamiento. Tenemos los movimientos políticos que se ocupan de analizar los grupos que promueven o evitan cambios en el medio sociocultural. Tenemos el político y el líder político, que se ocupa también del estudio del perfil psíquico y de la personalidad de quienes desempeñan actividades políticas. Tenemos las coaliciones y estructuras políticas que se centran en las estructuras e interacciones sociales de las asociaciones políticas. Y tenemos las relaciones entre los grupos políticos, que esta línea se refiere a las relaciones entre las unidades políticas. Estas unidades políticas pueden ser nacionales, u organizaciones internacionales. Y por último tenemos los procesos políticos. Estos procesos políticos van afectando el comportamiento de las entidades políticas. La psicología política también estudia estos acontecimientos. Seguimos con la siguiente compañera. Muchas gracias. Continuando dando la respuesta a la pregunta, ¿qué piensa usted puede aportar la psicología política a la construcción de una cultura política en Colombia? Principalmente los ciudadanos ante los gobiernos generamos cambios a nivel psicológico y conductual que van deteriorando la naturaleza misma de la cual fue creada. Uno de estos aspectos es poder conseguir a través de la intervención de la disciplina un cambio en aquellos patrones de pensamientos, actitudes y comportamientos dentro del contexto político. Esto nos permite proceder acorde cómo debe actuar el sujeto político. La psicología política, entiéndase bien, que se centra en los procesos psicológicos individuales y sociales. Estos incluyen la motivación, el conflicto, la percepción, el aprendizaje y la socialización. Y como lo decía nuestra compañera Claudia,
el ciudadano y nosotros como ciudadanos debemos ser muy conscientes a la hora de pronto de elegir cierto candidato. Aquí vendría influyendo el ítem de aprendizaje o de percepción, porque a través de la percepción es que nos pueden brindar cierta información y del aprendizaje es que vamos a de pronto elegir de manera consciente y muy razonable el candidato o la persona que queremos que nos represente a futuro y no generar de pronto esa inconformidad de la cual no queremos ser víctimas, como lo podríamos llamar. La cultura política también influye mucho un conjunto de fenómenos, los cuales intervienen en problemas donde tienen que ver los valores, las creencias y las actitudes. Esto lo poseemos todos los individuos. Los problemas que podemos tener vendrían influyendo, ya como les había dicho anteriormente, la negatividad, porque acá entonces nos vendríamos sintiendo inconformes a la hora de no ser tan conscientes al momento de elegir a X o Y candidato que queremos que nos represente. Y los valores entraría mucho a jugar lo que es la lealtad, porque acá no debemos dejar que nos compren o que nos influyan ciertas cosas negativas a la hora de nosotros querer elegir. Muchas gracias. Gracias por su atención.